como vives mucho tiempo en otro país y tienes algo que se llama, como acabas de decir, el choque cultural inverso. En Japón, desgraciadamente, sí hay muchísimo respeto. Tú entras al metro y nadie está hablando. Muchos de tus amigos dejan de ser tus amigos. 70-80% de los departamentos o casas no te van a rentar por el simple hecho de ser extranjero. Mi departamento en Tokio era un departamento de 20 metros cuadrados y por eso pagaba como $1,000 al mes por 20 metros cuadrados. De ahí mete cocina, mete baño, mete regadera, todo. O sea, sí era súper chiquito. Y eso es como un departamento promedio allá en Japón. Son muy, muy pequeños. En Tokio sobre todo. Fuera de Tokio sí encuentras como otros lugares un poquito más grandes y más baratos, ¿no? Como en muchas otras ciudades, ¿no? Como el centro se vuelve como sumamente caro. O sea, ¿tú tuviste en uno de estos, como se podría decir, mini departamentos? Como que a veces como veo que me aparecen por YouTube y los veo por mucha curiosidad, obviamente. Sí, pues te digo, o sea, el mío que era de 20 metros cuadrados, o sea, es muy chiquito, como, bueno, ustedes no están viendo este cuarto, pero sí era como 2 veces y media este Ok. cuarto de aquí. Y ahí mete todo, o sea, cocina, baño, todo. No, está cañón. O sea, tú eres mexicano. ¿Naciste en qué parte? En la Ciudad de México, mi familia de parte de mi mamá son de Mérida, Yucatán. Bochito, ajá. Y de parte de mi papá, pues sí, de la ciudad. Mi bisabuelo era francés, pero bueno, yo ya soy más mexicano que el nopal. Ok. Y viviste mucho tiempo en Japón. De hecho, varios de ustedes me comentaron que invita a Ricky, ¿no? Para que nos comentara cuando llegaste a Japón hace algunos años atrás. Sí, 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 sí. ¿Cómo fueron tus choques culturales ahí siendo Bueno, mexicano? la primera vez que fue como de turismo. Entonces, pues es muy diferente cuando vas de turista a cuando vas de ya a vivir, ¿no? Y de las cosas que me llamaron mucho la atención es que en Japón no hay nada, nada, nada de basura en el piso. La gente es muy ordenada, todo es muy silencioso. Tú entras al metro y nadie está hablando. Nadie usa el teléfono en el metro, todo el mundo con sus audífonos, todo es muy silencioso. Si les llega a entrar una llamada, se paran, se van así en la sección que está entre los vagones y ahí contestan así de, oye, perdón, estoy en el metro, ahorita te hablo. Neta, o sea, para no molestar a los demás. Y si hablas con alguien con el que vas ahí en el metro, hablas bajito, ¿no? Para no molestar. Algo parecido también nos comentó aquí en el mismo podcast, Minu, como coreano con corazón regio mexicano. También es como en Corea, pues sí, al parecer una costumbre, ¿no? O sea, no nada de llegar ahí con un cumbión bien loco en el celular y ponerlo a... Y a mí me encantaba eso, porque yo soy como muy sensible al ruido. Entonces, cuando hay mucho ruido, sí me estreso mucho. Entonces, es algo que yo amaba de Japón, ¿no? Que todo el mundo era muy silencioso y toda la onda. Choque cultural positivo en ese sentido. ¿Alguno más chocante? Hay una cosa que Cuando... me llama mucho la atención. Que bueno, aquí en México, cuando tomas tu sopa, tus fideos, y si los sorbes así, tu mamá te regaña, ¿no? Pero en Japón es lo contrario, es de mala educación no hacer ruido con los fideos. Y es como costumbre porque es así como lo estás disfrutando, como una forma de comerlo. Yo me acuerdo que una vez fui a la casa de un amigo japonés y estábamos comiendo udon, que es como una pasta, un fideo muy grueso. Y pues yo lo estaba comiendo como me enseñaron, ¿no? Sin hacer ruido. Y la mamá me dijo, haz ruido. Y yo así de... Y ya lo tienes como tan clavado que ni Sí. siquiera puedes hacer ruido, ¿no? Eso sí, no puedes, o sea, ya luego te acostumbras, ¿no? Pero sí, es un súper choque cultural que me pasó en Japón. Y está cañón cómo cambia esto, ¿no? Porque, bueno, es un súper dato curioso en Alemania que siempre lo sacan, que el que puso las 99 tesis en la que era catedral de Wittenberg, el Martin Luther, que básicamente causó la separación luego de la Iglesia Católica con la protestante, hay ¿cómo se dice? Una cita, ¿no? Atribuida a él que decía, ¿por qué no echan pedos y por qué no eruptan? ¿A poco no les gusta la comida? Y es como un dato muy curioso, muy, muy, muy loco, ¿no? Pero como en Alemania en algún momento también, no sé, las costumbres eran diferentes y sí se incluía. Yo ya no. Pero está loco que, claro, como ahí se conservó y es parte de... Exacto. Sí, 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 sí. Bueno, llegaste a Japón
por primera vez por turismo. Por turismo, así es. Y estuve como 2, 3 meses ahí en Japón esa primera vez. Ok. Y luego me regresé a México y me encantó Japón y dije, yo tengo que vivir allá. Y pasaron los años y me invitaron a ver un proyecto que era de magos haciendo magia, obviamente. Era como un grupo de magos, éramos 5 magos de diferentes países y hacíamos magia juntos, algo así como Timbiriche mezclado con Harry Potter. Y pues nada, ahí ya seguimos haciendo magia, unas experiencias increíbles. Y pues nada, ahí ya de ahí me quedé en Japón, 13 años. Dedicándote a lo de A lo mago. de magia, sí. Y Órale. ya luego empecé a hacer el canal de YouTube, porque a mí me pasaba una cosa, yo hice mucha televisión aquí en México, en Big Brother, en Se Vale, en muchos programas, muchísimos. Y cuando hacía magia sabía exactamente qué decir y qué hacer, pero terminaba de hacer mi magia y ya no sabía qué hacer. Entonces empecé el canal de YouTube como un ejercicio para hablar mejor frente a la cámara. Y entonces, pues ya el canal empezó a subir, empezó a hacer colaboraciones con otros youtubers de allá de Japón. Y pues nada, de ahí se siguió. Luego empezó la pandemia, ahí dejé de hacer shows y pues seguí haciendo el YouTube. Órale. Y pues de ahí en adelante. Es que es muy curioso, ya antes habíamos comentado, también creo que eso llama mucho a la gente la atención aquí en México de el simple hecho de caminar por calles japonesas, que es fundamentalmente diferente que aquí, o sea, no pasa el colchones para comenzar, ¿no? ¿Y tú qué decías como en tu día a día, qué es lo que te cautivaba ahí de la escenería sí, normal en la calle, pues? ¿Qué me gustaba? Me gustaba mucho ver a la gente cómo iban vestidos, como tratar de adivinar la historia de cada persona, verlos, su forma de caminar, su forma de vestirse, su forma de todo, ¿no? De actuar en general. Me gustaba mucho ver los edificios japoneses. Todo en Japón es como muy parecido, ¿no? O sea, puedes ver una fotografía de Japón y decir, ah, pues yo estaba en ese barrio, pero no es un barrio que está al otro lado de Japón. O sea, es como muy parecido, pero al mismo tiempo tiene como muchos contrastes. Japón es así de contrastes, de lo súper antiguo con lo súper moderno. Ok. ¿También hay como contrastes en cuestión de rico o pobre o lo percibes más equitativo ahí? Eso fue una cosa que me pasó porque muchas veces en México, pues sí, pues es muy diferente, ¿no? Entonces yo estaba haciendo como una carta de ventas para mis shows y estaba diciendo que va adecuado para el nivel socioeconómico de cada persona y de cada público, porque muchas veces es importante para los shows. Un amigo japonés me dijo, es que sí entiendo lo que quieres decir, pero aquí en Japón no se nota eso, no, para nada. Y sí, en efecto, o sea, tú puedes no tener dinero y estar en el barrio más rico y ir caminando por allá y te vas a ver como los demás. Todo el mundo se ve del mismo nivel. Eso es algo muy interesante en Japón. Como que no se nota tanto esa diferencia. Y es como parte de la cultura también. Muchas veces la gente no tiene nada de dinero y se viste muy bien porque es una forma de respetar a los demás para que no te vean mal vestido, para que estés igual que el grupo. El pensamiento del japonés siempre es muy lo que hace el grupo, ¿no? Y no resaltar, ni para lo bueno ni para lo malo. Estar igual que el grupo, Encajar. porque se busca la armonía. Ok. En cuanto a eso, hay una cosa que me gusta mucho del pensamiento de lo que es el musgo, que el musgo es como ese pastito que crece luego en las piedras. Los japoneses dicen que si algo tiene musgo, es bueno, porque quiere decir que no se mueve, que hay armonía. Y en cambio los occidentales dicen que si es musgo, no es bueno porque no se está moviendo, no está en acción. Entonces, la misma cosa, pero en dos pensamientos totalmente distintos que van por un lado y para el otro. Yin y Yang, el occidente y el oriente. Ok. Está súper interesante porque según lo que he escuchado, también en los japoneses que son muy chambeadores. Sí. No sé cómo lo veas tú, bueno, es como el estereotipo un poco, ¿no? Y luego también me chuté como unos documentales que hablaba un poco sobre la cultura de trabajo en Japón y hablaban del karoshi, de la muerte por trabajar. Y bueno, a los alemanes también les gusta chambear, pero sí como tienen bien marcadito como el viernes en la tarde, y vámonos a la casa. Es que el trabajo en Japón es como todo un tema, ¿no? Eso de que quiénes son más chambeadores, los mexicanos, los japoneses.
Si tú ves las estadísticas, los mexicanos son los que más horas pasan en las oficinas de todo el mundo. Pero los japoneses sí son muy trabajadores y tienen eso que acabas de mencionar, el karoshi, que es la muerte por exceso de trabajo. O sea, ya para que en una sociedad tengas un término específico para esa muerte, pues te quiere decir muchas cosas, ¿no? Pero también viene de la forma de pensar de la sociedad japonesa. Cuando tú entras a trabajar en Japón a una empresa, es como si la empresa te adoptara y entraras a esa familia. Entonces tienes que dar todo por esa familia en la que estás. Y ellos van a garantizar que nunca te falte el trabajo. Así hagas una tontería tremenda, vas a estar en ese trabajo toda tu vida. Es como el pensamiento de las empresas. Y te van aumentando el sueldo según la edad que tienes. O de senioridad Exacto. total. Ok. Exacto. Y muchas veces te dan el cargo por el tiempo, por tu edad más que nada. Y a veces si el trabajador no es bueno, pues lo pueden hacer una cosa que no importa en la empresa, pero que le siguen aumentando el sueldo como si fuera un director, por ejemplo. Entonces tú puedes ver a un elevadorista que tiene el mismo sueldo que un director, y eso es por la edad. Entonces, pues es interesante la forma de verlo. Entonces, por eso es que los japoneses se esfuerzan tanto y dan tanto para el trabajo, porque es parte de la sociedad, parte de la familia del trabajo. Lo cual suena muy bien, suena muy bonito, pero al mismo tiempo es un gran problema. Porque digamos que tú dices, bueno, yo trabajo de lunes a viernes, pero tu jefe te dice, el domingo vamos a ir a jugar golf. Pero yo digo, domingo vamos, no sé, a la Marquesa o no sé, Ajá, tienes que nos dinamos. cancelarlo e irte con el jefe. Y muchas veces termina el trabajo, digamos un lunes, y dicen, pues vámonos a tomar, lo cual es súper común en Japón. Terminado el trabajo se van a tomar. Incluso un lunes. Incluso el lunes. Y te vas y tienes que estar ahí, tomar con todos. Y al día siguiente presentarte a trabajo. Y si van todos los días, pues vas todos los días. Hay muchísima gente en Japón que esa es su rutina. Ir a trabajar, se emborrachan, se duermen. Y al día siguiente ir a trabajar, se emborrachan, se duermen. Y así. Tú vas en el metro después de las 10 de la noche, en cualquier día, y ves gente tirada así súper borracha. Pues por esto mismo, ¿no? Y no solo eso, sino que también los japoneses les falta una enzima que no Ah, sí, digiere el alcohol. sí. Entonces se emborrachan con nada. O sea, el papá Fue una... de una novia que tenía no aguantaba nada, nada, ni un traguito pequeño de alcohol. Entonces un día le dieron un shot de tequila al señor. Y Y se el prendió. señor, no, el señor ya sentía que se iba a morir, les Ay, habló por pobrecito. teléfono, los quiero, los amo y todo. O sea, se puso mal y sí, sí, se ponen re mal, re mal. No todos, pero sí muchos no tienen esa enzima y apenas toman un traguito y todo esto de aquí se les pone como morado, que se súper intoxican. Wow. Sí, Eso de morado ni sabía. ajá, sí, sí, se ponen súper morados todo esto, sí. Pues también sigan a Riken, deje todas sus redes sociales abajo en la descripción y muchísimas gracias, mi carnal, por Gracias, caerle. hermano. Y estoy seguro, siempre me reclaman, ay no, haz otro episodio, quedó corto este, y pues lo que ustedes quieran poner abajo en los comentarios de dudas que tal vez quedaron abiertas sobre Japón, sobre vivir en Japón, choques culturales, póngalas y nos vemos en el siguiente episodio de Choque Cultural, el podcast que une culturas y rompe burbujas. ¡Ánimo!